Historias con alma. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire de la pequeña cocina. La cafetera de aluminio, con su silbido pausado, anunciaba la llegada de la mañana. Antonio, un hombre de cabellos plateados y piel curtida por el sol y la sal, vertía el café negro en 2 tazas de loza, mientras su nieto, Miguel, de apenas 10 años, se frotaba los ojos con sueño. «Venga, rapaz, que el día no espera», dijo el abuelo, colocando un pan de trigo aún caliente sobre la mesa. Era 1974, y la vida en Faro, aquella ciudad costera del sur de Portugal, transcurría entre el vaivén de las olas y el bullicio del mercado. Antonio era un hombre de costumbres. Todas las mañanas, antes de que el sol estuviera alto, despertaba a su nieto para acompañarlo en su rutina. Un desayuno sencillo pero reconfortante, seguido de un paseo por la ciudad, donde el mar siempre estaba presente, ya fuera en el puerto, en el olor del aire o en la brisa que peinaba las calles empedradas. Faro tenía su propia melodía. Las gaviotas anunciaban el amanecer con su canto áspero. Las campanas de la catedral marcaban el paso de las horas, y los pescadores, con sus voces roncas, regateaban en el mercado de la Praça da Liberdade. Antonio conocía a todos. Se detenía en cada puesto, intercambiando bromas con los vendedores, mientras Miguel miraba con ojos atentos las cestas repletas de sardinas plateadas, pulpos de tentáculos aún en movimiento y langostas que parecían sacadas de un cuento. «Abuelo, ¿cómo se pesca un pez tan grande como ese?», preguntaba Miguel, señalando un enorme robalo. «Ah, eso requiere paciencia y saber leer el mar, rapaz. No es solo lanzar la red y esperar. Hay que entender las corrientes, saber cuándo la marea trae buenos peces y cuándo es mejor regresar con las manos vacías». Los paseos por el mercado eran una lección de vida disfrazada de rutina. Antonio le enseñaba a Miguel sobre los productos locales: el queso de aceitão, los embutidos ahumados, las aceitunas negras que las vendedoras ofrecían en pequeños cuencos de barro. Luego, con la bolsa de tela llena de provisiones, se dirigían al puerto. El muelle estaba siempre animado. Los barcos regresaban con sus redes repletas, las gaviotas revoloteaban en busca de restos de pescado, y los marineros, con sus camisas arremangadas y manos callosas, descargaban sus capturas mientras comentaban las noticias del día. Miguel adoraba ese lugar. Le fascinaba la forma en que su abuelo se movía entre los hombres del puerto, con la seguridad de quien ha pasado toda una vida en ese ambiente. «Un buen café para Antonio», decía el dueño de una tasca cercana, sirviendo en un vaso diminuto el espresso humeante. Mientras Antonio bebía su café de un solo sorbo, Miguel se entretenía con un pastel de nata, disfrutando del crujido de la masa dorada y el dulzor de la crema. Era un ritual que nunca cambiaba. El día continuaba con la visita a la pequeña carpintería, donde Antonio tenía un viejo amigo que construía barcos de madera. Miguel observaba con fascinación cómo las manos del artesano daban forma a la madera, lijándola hasta dejarla suave como el mármol. «¿Algún día podré construir uno?», preguntaba con ilusión. «Si aprendes a respetar el mar y la madera, claro que sí», respondía Antonio con una sonrisa. La tarde traía consigo el regreso a casa, donde la abuela, siempre con el delantal atado a la cintura, preparaba la comida. En la mesa nunca faltaba un buen caldo verde, pescado a la brasa y una jarra de vino verde para Antonio. La conversación giraba en torno a historias del pasado, anécdotas de juventud y consejos que Miguel escuchaba con la curiosidad de quién sabe
que esas palabras quedarán grabadas en su memoria. Aquella vida, sencilla pero llena de momentos especiales, sería la que Miguel recordaría para siempre. Lo que él aún no sabía era que aquellos días con su abuelo marcarían el resto de su vida, dejándole un legado de amor por el mar, por la tradición y por los pequeños placeres cotidianos. Las semanas en Faro pasaban al ritmo de las mareas. Miguel había aprendido a distinguirlas, observando el puerto con su abuelo. Si la marea estaba alta, los barcos regresaban cargados. Los pescadores descargaban cajas repletas de pescado, y la tasca junto al muelle se llenaba de hombres con la piel bronceada y las manos endurecidas por la vida en el mar. Si la marea estaba baja, el puerto quedaba en calma, los barcos balanceándose suavemente y las redes secándose al sol. Antonio tenía un viejo bote de madera, el Estrella do Mar, que mantenía con esmero. Aunque ya no salía a pescar como antes, aún le gustaba remar cerca de la costa, y Miguel lo acompañaba siempre que podía. Una tarde, después del mercado, Antonio decidió que era momento de enseñarle algo nuevo. Hoy aprenderás a remar, rapaz. Un hombre debe saber moverse en el agua tanto como en tierra. Miguel sintió un cosquilleo de emoción mientras se acomodaba en el pequeño banco del bote. Antonio le mostró cómo tomar los remos, cómo hundirlos en el agua con fuerza y ritmo. Al principio, Miguel apenas avanzaba, pero su abuelo, paciente, lo guiaba con calma. No se trata de fuerza, sino de compás. La vida es igual, muchacho. Si empujas demasiado, te agotas. Si te dejas llevar sin control, terminas a la deriva. Las palabras de su abuelo tenían un peso que Miguel apenas comprendía a su edad, pero que con el tiempo recordarían con claridad. Los días pasaban entre visitas al mercado y mañanas en el puerto. Antonio le enseñaba a distinguir los pescados por sus escamas y su olor, a elegir el mejor bacalao seco, a diferenciar el café recién molido del que había estado guardado demasiado tiempo. El mercado de Faro era un mundo en sí mismo. Las vendedoras ofrecían queso de cabra envuelto en paños, aceitunas maceradas en hierbas, pan rústico con corteza dorada y crujiente. Miguel adoraba las tascas donde su abuelo se detenía a tomar café. A veces, el dueño le daba un refresco de naranja en botella de vidrio y un bollo dulce con canela. Pero el mejor momento del día llegaba con la comida en casa. La abuela de Miguel, Mariana, tenía una cocina luminosa con azulejos blancos y azules. Allí preparaba platos típicos con la destreza de quien ha cocinado toda su vida. Una de sus especialidades era la cataplana de mariscos, un guiso cocido en un recipiente de cobre que concentraba todos los sabores del mar. También hacía bacalao a brás, desmenuzado y mezclado con cebolla, patatas fritas y huevos revueltos. Vamos, rapaz, que esto te dará fuerzas, decía Antonio, sirviéndole otro plato. Las sobremesas eran largas, acompañadas de café fuerte para los adultos y trozos de bolo de mel, un bizcocho con miel y almendras para Miguel. Uno de los momentos más especiales llegó cuando Antonio decidió llevar a su nieto a pescar de noche. Era un antiguo ritual que él había aprendido de su propio padre y que ahora quería compartir con Miguel. Salieron en el Estrella do Mar, con solo una linterna y un farol de aceite. La luna iluminaba la superficie del agua y el puerto quedaba atrás, con sus luces reflejadas en el mar. La pesca nocturna es diferente. Hay que escuchar más que ver, susurró Antonio. Lanzaron las redes con cuidado y esperaron. El silencio del mar, solo interrumpido por el leve chapoteo del agua contra el bote, creó una atmósfera casi mágica.
De pronto, Miguel sintió un tirón en la cuerda. Abuelo, creo que hay algo. Antonio lo ayudó con manos firmes, y juntos sacaron un pez grande y reluciente. Miguel sintió una mezcla de emoción y respeto. No era solo un juego, era una tradición, una conexión con generaciones pasadas. Bien hecho, rapaz. Ahora entiendes lo que es el mar. Regresaron con la primera luz del alba, agotados pero felices. En casa, Mariana preparó el pescado a la brasa con limón y hierbas, y el desayuno tuvo un sabor especial, el de una lección aprendida, el de un recuerdo que nunca se borraría. Los días continuaban con el mismo ritmo, pero algo en Miguel había cambiado. Empezó a notar más los detalles, el sonido del mar en la distancia, la textura de la madera del bote, el aroma del café recién hecho en la tasca. Su abuelo le había enseñado a mirar la vida con otros ojos. Sin embargo, el tiempo no se detiene, y con los años, Miguel creció. Antonio, en cambio, comenzó a moverse más lento. Sus manos temblaban levemente al servir el café, y su bote pasaba más tiempo amarrado que en el agua. El tiempo nos cambia a todos, rapaz, pero los recuerdos, esos permanecen, le dijo una tarde mientras miraban el mar juntos. Fue en uno de esos días cuando Antonio le regaló algo muy especial, su vieja navaja de pesca, con el mango de madera desgastado por los años. Llévala contigo, Miguel. No es solo una herramienta, es un recuerdo. Miguel la recibió con emoción y entendió que su abuelo le estaba dando más que un objeto. Le estaba entregando un pedazo de su historia. Las estaciones pasaron, los inviernos trajeron brisas más frías, y los veranos siguieron inundando la ciudad con el olor a sal y sardinas asadas. Antonio, con el tiempo, dejó de ir al puerto con tanta frecuencia, pero su legado ya estaba sembrado en el corazón de Miguel. Aquellos años en Faro marcarían para siempre la vida del muchacho. Aprendió que la vida se mide en momentos, en olores y sabores, en los pequeños gestos cotidianos. Aprendió que los abuelos no son eternos, pero sus enseñanzas sí. Un día, muchos años después, Miguel, ya adulto, regresaría a Faro. Caminaría por las mismas calles empedradas, entraría en la misma tasca y pediría un café, como su abuelo hacía. Y al mirar el puerto, con sus barcos balanceándose suavemente, sentiría que Antonio nunca se había ido del todo. Los años pasaron como las olas que van y vienen en la costa. Miguel creció, dejó Faro para estudiar en Lisboa, y con el tiempo, formó su propia familia. La ciudad costera del sur de Portugal quedó atrás, pero nunca en su corazón. En cada sorbo de café, en cada plato de bacalao bien preparado, en el sonido del mar al amanecer, encontraba retazos de su infancia, de los días junto a su abuelo Antonio. Con el tiempo, Antonio envejeció aún más. Sus pasos se hicieron más cortos, su voz más pausada. Ya no bajaba al puerto, pero cada mañana seguía preparando café en la vieja cafetera de aluminio, esperando que Miguel volviera a visitarlo. Y cuando lo hacía, todo volvía a ser como antes, aunque ambos sabían que el tiempo no perdona. Un día de otoño, cuando las hojas secas se acumulaban en las esquinas de las calles empedradas, Antonio partió. Se fue en silencio, como una marea que baja sin avisar, dejando tras de sí un mar de recuerdos en Miguel. Fue un golpe duro, aunque no inesperado. Cuando regresó a Faro para despedirse, todo le pareció igual y distinto a la vez. Caminó hasta la tasca junto al puerto y pidió un café. Al llevar la taza a los labios, cerró los ojos y se dejó llevar por el aroma fuerte y familiar. Sintió la presencia de su abuelo en cada rincón, en la brisa salada, en las voces de los pescadores
en el crujido de la madera bajo sus pies. Tras el funeral, Miguel decidió hacer algo especial. Se levantó antes del amanecer, tomó la vieja navaja de su abuelo y caminó hasta el muelle donde el estrélado mar seguía amarrado, ahora más desgastado por el tiempo. Subió a bordo, soltó las amarras y remó mar adentro, como tantas veces lo había hecho con Antonio. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, detuvo el bote y se quedó en silencio. Sacó la navaja, pasó los dedos por la madera gastada y sintió el peso de los años en sus manos. Respiró hondo, dejando que el aire salado llenara sus pulmones. «Obrigado, Abó», susurró. Luego, dejó que el viento y el agua hicieran el resto. No necesitaba más. Antonio vivía en él, en cada enseñanza, en cada recuerdo. Al regresar a tierra firme, supo que su historia con su abuelo nunca terminaría, porque hay amores que no se desvanecen, solo se transforman en olas, en aromas, en historias contadas a la siguiente generación. Y así, Miguel supo que, mientras el mar siguiera allí, Antonio nunca se iría del todo. Si este relato tocó tu corazón como las olas acarician la orilla, te invitamos a compartirlo con quienes valoran las historias llenas de emoción y nostalgia. Dale un me gusta si disfrutaste de este viaje al pasado y suscríbete al canal para descubrir más relatos que despierten recuerdos y emociones. No olvides activar la campana para que cada nueva historia llegue a ti como una carta de tiempos pasados, cargada de inspiración y calidez. Gracias por acompañarnos en este viaje.